Civil, ambos de Legal Fam. Brian, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Betty, ¿cómo está usted? Sí, acá muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y esperemos darle las respuestas a todos quienes puedan consultar respecto en derecho. Exactamente. Ustedes han estado por separado acá en el programa, pero ahora están juntos. Sí, esta vez sí. Bonita forma también y buena forma de poder contribuir y complementar los temas. Así es, y muy agradecidos también de esta invitación como equipo Legal Fam. Somos un equipo grande que venimos a representar y que de alguna manera queremos acercar el derecho a través de diferentes aristas, pero a la comunidad. Agradecidos también de esta radio, de Edgar, de Nicolás, que siempre muy amablemente nos reciben y podemos responder tantas dudas de la comunidad. Hoy vamos a hablar de temas de familia, que es lo que nos convoca Legal Fam. Se dedica, es especialista en temas de familia, pero los temas de familia son muy variados. Hay hartos temas que hemos tocado por separado. A veces se cruzan unos con otros, divorcios, pensión alimenticia, herencia, en fin. Hay tanta cosa que se puede ir cruzando. Pero hoy vamos a abocarnos a ver el tema de los divorcios, que es uno de los que habíamos tocado, pero siempre es bueno profundizar. Tú vas a comenzar, expliquemos primero, porque hay hartos divorcios en Chile. No sé si comparativamente con los matrimonios cómo van, pero porcentualmente es harta la gente que se divorcia. ¿Desde cuándo salió la ley del divorcio en Chile? Estamos hablando del 2004. 2004. Y tenemos más de 700.000 divorcios desde el 2004 a la actualidad en Chile. Es increíble la cantidad de gente que se divorcia en nuestro país, porque incluso de Latinoamérica es quien tiene la tasa de divorcio más alta, nuestro querido país. Oye, que por un lado es triste porque se quiebra la familia, el sueño, si hay hijos principalmente, hay todo un tema emocional que afecta también, y es porque tal vez, no sé, se tomará muy a la ligera lo que es el compromiso, el entusiasmo de esa emoción que uno cree que es amor muchas veces y que lo que ves de una persona te parece que es lo ideal y a través del tiempo empiezas a conocer al verdadero ser humano que tienes al lado y empiezas a desencantarte y no puedes volver a esa primera vez. No se pasan tantas cosas, hemos hablado de esos temas acá también en otras oportunidades. Lo concreto es que se está tomando muy a la ligera el matrimonio. Así tan rápido se casan como tan rápido se divorcian y es triste. Sí, es triste y a la misma vez genera cierta sorpresa el hecho de encontrarnos con casos donde, por ejemplo, hoy día nos decían, yo sabía con quién me casé, como dice el dicho, pero no con quién me divorcié porque estoy pasando una realidad que jamás me esperé vivir. ¿Ya? Dicen que uno entra con una persona al registro civil y sale con una totalmente distinta. Sí, como otros casos que me venían comentando que se llevan muy bien incluso ya con posterioridad al divorcio, que sí, pueden mantener una buena relación, cordialidad por los hijos, etcétera. Entonces, pero siempre es muy importante que las decisiones que se vayan a tomar sean informadas porque ahorramos para el día de mañana muchos problemas. El tema del vínculo del matrimonio, que es un tema bien interesante tocarlo, tiene dos puntos que para quienes somos creyentes tiene una validez, que es el matrimonio religioso, donde uno lo ve como un sacramento, una promesa, Dios por testigo de que vamos a unirnos como familia y vamos a generar una prole y vamos a hacer, vamos a generar una misión también dentro del mundo. Pero está la otra parte, porque también tenemos que preocuparnos de cómo se va a estructurar esa semilla de la sociedad, que es la familia, y cómo la vamos a conducir basado a las leyes que tiene nuestro país, que son distintas a las leyes de otros países, y que a veces pueden parecerse en algunos casos, pero no siempre. Por lo tanto, nos guiamos a veces por la televisión y cometemos errores al interpretar algunas cosas. Así es, Edgar. Y justamente como se hablaba del matrimonio religioso, en Chile también tiene validez este matrimonio, pero con una posterior ratificación. Claro. ¿Ya? Y que por otro lado también se hace el matrimonio ante el servicio de registro civil, se pide la hora, se llaman a los testigos. Antiguamente la gente se casaba por la iglesia nomás, ¿no te acuerdas? Estamos hablando siglos atrás. Siglos atrás, sí, así es, pero siempre requiere de la validez del registro civil para que esto pueda ser difundido, digamos, a nivel sistémico. Lo mismo pasa, me imagino, con los matrimonios místicos, que hoy día hay una variante bien interesante con eso. Yo he visto más de uno de amigos que se han casado con esa modalidad.
¿Sí? Sí, no es necesariamente dentro de un templo o bajo un credo religioso específico, sino que es igual con una persona que hace que conduce la ceremonia, okay. Y lo hacen en la playa, lo hacen en un campo, lo hacen con una ceremonia vikinga. Tienen distintas aristas, pero tiene que ver con el mismo compromiso, con la misma intención, pero directamente reflejan a Dios en la naturaleza. O sea, más que con un ministro, más que con un credo determinado y con un dogma específico. Y bueno, me imagino que es válido también desde su fe, desde su creencia, pero igual hay que ratificarlo en el registro civil. Así es. O sea, no es simplemente. Y esta ratificación, por supuesto, significa un compromiso que no tan solo es esto bonito del anillo, porque le dicen, cásate. No, espera un poco. No, porque genera efectos jurídicos, civiles, patrimoniales en relación a los hijos, en cuanto a la herencia, y de todo eso queremos hablar, porque no es tan solo el anillo, no es tan solo la fiesta, porque a partir de ese momento se comienzan a producir una serie de efectos legales que es muy importante conocerlos. Correcto. Cuando ya las situaciones irreversiblemente ya no se puede hacer nada, me imagino que por eso tenemos distintas formas de divorcio, porque podría ser que en el camino te arrepientas y quieras retornar a ese hogar, entonces también se dan esas distintas formas que hay de divorcio. Las tres, son tres, ¿verdad? Efectivamente, recordando, digamos, está el divorcio unilateral, ¿sí? Que requiere 3 años de cese de convivencia, divorcio de mutuo acuerdo, 1 año de cese de convivencia, y el divorcio culposo, cuando hay una situación que torna intolerable la vida en común y viola gravemente a los derechos y deberes del matrimonio. En palabras muy simples, es un hecho que hace que este matrimonio no pueda funcionar. Una infidelidad, violencia intrafamiliar, prostitución a alguno de los hijos, entre otras causales. Dentro de la que se eliminó recientemente, la conducta homosexual era considerado de una de las causales de divorcio culposo, pero el día de hoy no. Pero hay causales que sí se consideran como una violación grave a los derechos y obligaciones del matrimonio, y esto permite divorciarse de manera inmediata sin necesidad de esperar un cese de la convivencia. Correcto. Me imagino que más que la homosexualidad tiene que ver con la definición sexual, porque si tú te casas como heterosexual y después descubre que tu pareja no es heterosexual, claro, podría hablarse de infidelidad, más que la causal puede ser la condición sexual, sino que más que nada las elecciones que las personas toman, y por ende me imagino que hay una situación donde no hay lealtad en esa familia, y se puede tomar por ese lado también. Claro, podría ser dentro del deber de fidelidad, claro. Ya ir por la arista de la falta a la fidelidad propia del matrimonio. Exactamente. Sí. La parte civil, ¿cómo se involucra acá, mi querida Betty? Bueno, la parte civil se involucra realmente en los efectos que va a producir este divorcio, ¿ya? Porque si bien los efectos del divorcio es la disolución del matrimonio, ¿ya? Termina el matrimonio, pero muchas veces la gente desconoce cuáles son los efectos civiles que conlleva realmente esta disolución del matrimonio, y ahí partimos viendo bajo qué régimen matrimonial realmente estos contrayentes pactaron al momento de la celebración del matrimonio, ¿ya? Porque una cosa es la sentencia, que queda en la calidad de divorciado, pero ¿qué pasa con el patrimonio adquirido en ese matrimonio? Y ahí va a depender bajo qué régimen se casaron, ya sea sociedad conyugal, ya sea separación total de bienes, o ya sea el régimen de participación en los gananciales. ¿Y qué ocurre al momento del divorcio? Es que si se casaron bajo sociedad conyugal, la sociedad conyugal es uno de los regímenes que aproximadamente es el 65% de las personas en Chile están casadas bajo sociedad conyugal, un 33% con separación de bienes y un 2% respecto de la participación de los gananciales. ¿Qué es eso? Los dos primeras lo conocemos bien porque todo el mundo tiene... Claro, sociedad conyugal, claro. 50 y 50. Exacto. Con respecto al patrimonio, la separación de bienes, cada cónyuge administra su bien y es dueño de su propio bien. Correcto. Y el de participación de los gananciales consiste en que cada uno administra sus propios bienes, pero quien tenga un incremento mayor al otro cónyuge, la diferencia se debe repartir en partes iguales. Correcto. Es decir, el cónyuge varón tiene una propiedad, por decirlo, 100 millones de pesos versus la mujer una propiedad de 50 millones de pesos. Por lo tanto, el varón tiene un incremento de 50 millones, el cual debe repartir 25 millones
para la cónyuge Para mujer, quedar en igualdad de para que condiciones. queden en igualdad de condiciones. ¿Ya? Es un régimen que poco se conoce por la gente porque es solamente un 2%, y que incluso hasta el mismo registro civil como que lo No esboza, lo promueve mucho. lo esboza, pero no lo profundiza, ¿ya? Por lo tanto, incluso es más, mucha gente que a veces no decide casarse con separación de bienes o con participación en los gananciales, automáticamente el sistema lo acredita con el régimen O sea, de si no sociedad dice conyugal. nada, sociedad conyugal. Sociedad si no lo conyugal. aclaro, claro, sociedad conyugal. Y ahí es donde viene el gran problema de justamente la sociedad conyugal cuando estamos frente a un divorcio. ¿Y por qué razón? Porque todos los bienes que hayan adquirido este patrimonio después de la disolución pasan a ser comuneros, se forma una comunidad. Exacto. ¿Ya? Pero espérame, esto lo que se ha adquirido después del matrimonio, o sea, desde el día que se casaron en adelante. Todo bien adquirido a título oneroso durante el matrimonio se debe liquidar. Todo bien adquirido con anterioridad al matrimonio no es parte de la sociedad conyugal. Correcto. ¿Ya? Como por ejemplo, haber adquirido una propiedad en estado de soltería. Por ejemplo, los títulos adquiridos a título gratuito, las herencias, las donaciones no entran a la sociedad conyugal. Pero si la propiedad fue adquirida en estado civil soltero, pero hubieron mejoras con recursos de la sociedad conyugal, con dineros, la otra parte tiene derecho a la recompensa de esos dineros que se sacaron. Exacto, ¿Ya? porque la propiedad costaba X cantidad y ahora vale X más 1 porque se agregó dentro del matrimonio elementos que hizo que esa propiedad subiera de valor. E incluso es más, pasa muchos casos reales. No, la propiedad es mía, yo la adquirí estando soltero y la compré con un crédito hipotecario, pero crédito hipotecario que fue pagado durante la sociedad conyugal. Correcto. Entonces, a lo mejor diste el pie cuando realmente te casaste, pero durante, o sea, esa entra en la sociedad conyugal. Se requiere la recompensa. Sí, porque la gente dice, oye, me compré una casa, soy propietario. Mentira, la casa es del banco. 30 años más va a ser tuya. O 20 años más, depende de cuando termines de pagar la última cuota del crédito. Porque claro, el título está a tu nombre, pero tiene una palabrita ahí que dice comprada con crédito hipotecario, por lo tanto está hipotecada. Exactamente, y no va a el ser banco tuya, tiene garantías. Tiene alguna garantía que si te atrasan unos dividendos por ahí, tienes una mala racha y no tienes la asesoría correcta, te la van a quitar. Entonces es tuya cuando termines de pagarla. Exactamente. Es un poco triste esa parte porque uno se siente orgulloso cuando compra, cuando va, le entregan el título y entrega el pie. Ya tengo mi casa propia, maravilloso. Ojalá tengas trabajo estable y no pase nada en el tiempo que dura tu crédito hipotecario para que puedas pagarla y efectivamente sea tu casa. Claro, entonces justamente entra este conflicto entre los cónyuges que realmente son casados en sociedad conyugal y no liquidan esta sociedad conyugal. Por eso que muchas veces se crean, estamos divorciados, pero a la final se crea el conflicto después de los efectos patrimoniales que conlleva eso. Claro. Entonces es importante que las partes, en este caso, como comunero, puedan llegar a un acuerdo para realizar la liquidación. ¿La liquidación en qué consiste? Ya es en la cual se dividen los bienes, por lo tanto se realiza mediante una escritura pública, ante notario, en la cual se deben repartir los bienes 50% para cada uno, descontando todas las deudas que puedan existir del activo y la diferencia se reparte y se adjudica para cada uno de los excónyuges, que en este caso son comuneros. Hablemos de algo. Nadie se divorcia de un día para otro y lo decide de un día para otro, salvo en aquellas situaciones como tú lo hablabas recién, de casos de violencia, casos de que descubras algo muy grave y que te obligue a divorciarte aunque estés enamorado o enamorada. Pero en la mayoría de los casos es un proceso. Es un proceso en que se va desgastando la relación, uno lo va pensando, se arrepiente, pasan a veces años entre que tú lo inicias como pensamiento, como idea de divorciarte y lo concretas. Por lo tanto, en ese tiempo uno prepara lo que puede pasar con tu patrimonio. Y es ahí donde se involucra lo que hablábamos el otro día del artículo 150, que te ayuda a que tú la casa, para evitar que se reparta, quede para los hijos, como lo dice muchas veces la mamá o el papá, depende de quién se quede con los hijos. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo funciona, cómo se estructura para que se entienda bien? Bueno, la sociedad conyugal se entiende que en este caso es el 50% para cada uno respecto del bien. Pero en la sociedad conyugal, quien administra
la sociedad conyugal es el varón, Ya. no es la mujer. Sistema patriarcal, como dicen ahí. Exactamente. Por lo tanto, es un poco machista la ley ahí, pero todavía está en proceso de cambiar esa situación. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí la ley entró a regular un poco la situación de aquellas mujeres casadas en sociedad conyugal en la cual ejercen algún tipo de profesión u ocupación, algún trabajo, adquieran algún bien, pueda ser administrado de forma independiente. O sea, no administrada por el jefe de la administración de la sociedad conyugal, que es el varón. Por lo tanto, siempre aquellas incluso mujeres separadas, de hecho, y que ejercen alguna profesión, yo siempre les asesoro, adquiera este bien bajo el artículo 150, ¿ya? Para que usted lo pueda adquirir y pueda administrar sin tener que su marido involucrarse en ese bien. Exacto. Porque el día de mañana, si usted lo quiere vender, simplemente usted lo vende sin tener que pedirle la autorización. Porque, exacto, está avalada por eso. ¿Qué pasa con la propiedad que se compró dentro del matrimonio, cuando estaban aún casados, antes del divorcio, y cuando ya te divorcias, cuando ya te separas primero, obviamente, antes que se firme el divorcio, ¿esa propiedad se puede poner bajo ese artículo? Ya. Ahí hay un punto súper importante, porque el artículo 150 corre cuando están casados los cónyuges. Correcto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ese matrimonio se disuelve, ¿ya? Ese bien adquirido bajo el artículo 150 pasa a la sociedad conyugal, porque se administra estando bajo ese matrimonio. Pero cuando se disuelve, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer allí? Hacer la renuncia a los gananciales. Y es algo que muchas mujeres lo desconocen. Sí, podríamos decir Totalmente. que un gran porcentaje de casos que terminan con divorcio, hasta ahí llega el trámite. Y nadie hace lo que realmente se debiera hacer, que es la renuncia a los gananciales. Es un tema que se desconoce. Si hiciéramos una encuesta incluso de los divorciados, la gran mayoría no ha hecho la renuncia a los gananciales, y algo muy interesante de la arista civil que es importantísimo hacer. Claro, y la gente lo desconoce y lo ignora. ¿En qué razón? En que dice, pero si el bien lo adquirí yo. No, si en la escritura dice que yo compré bajo el artículo 150, por lo tanto el bien es propio. Y no es así. Es propio para la administración en el momento cuando están casados, pero cuando se disuelve el matrimonio, debe renunciar a todos los gananciales esa persona y mencionar en esa escritura que dicho bien comprado bajo el artículo 150 le pertenece, renunciando a los gananciales, y se debe realizar una anotación al margen. Y ahí recién tiene total plena validez para que el otro ex cónyuge no reclame como comunidad que dicho bien también había sido adquirido dentro del matrimonio. ¿Qué pasa con los abogados ahí que uno no advierte? Porque se supone que el divorcio no lo hace uno, va un abogado el que lo asesora. Parece que no todos tienen clara la película, o bien no sé por qué razón no lo dicen. Si tú dices que hay muchos divorciados que no han hecho la renuncia a los gananciales, Sí. es porque falta información. Lo que pasa es que el trámite de divorcio podría ser relativamente sencillo, en cuanto incluso puede terminar en 2 semanas cuando se acredita con los documentos, y el trámite termina y produce esos efectos cuando un juez dicta la sentencia y se inscribe en el registro civil, y ahí el abogado normalmente, el abogado de familia, termina con su trámite, pero hay efectos civiles que son importantes de regular, y ahí quizás falta la asesoría de poder concluir bien esto patrimonial. Importante, Edgar, como agregar que es posible cambiar de sociedad conyugal en cualquier momento a separación total de bienes, sí. Eso es posible. No se puede decir de separación total de bienes a sociedad conyugal. Vamos un poco al cine, porque el cine influye mucho en decisiones y a veces también en estos ideas de cómo es la ley. Y ocurre que acá en Chile no es así. Por ejemplo, se habla mucho en las películas del famoso contrato prenupcial, donde tú te comprometes una serie de cosas y firmas lo que sea, y si pasa tal cosa te quedas sin nada. Entonces ahí me imagino que en ese país el divorcio respeta lo que dice el contrato prenupcial. Creo que en Chile es distinto, no funciona así. ¿O Bueno, funciona igual? Hay capitulaciones matrimoniales Ya. que son anterior a la celebración del matrimonio, pero que realmente en la práctica en Chile no se utiliza. ¿Se podría hacer entonces Se podría. el famoso contrato prenupcial? Sí, que se llaman que tiene otro nombre, capitulaciones matrimoniales, sí, Y- que son acuerdos previos, es decir, antes de la celebración del matrimonio, si es que existe algún tipo
de bienes, a lo mejor que la persona que Claro, se estamos va pensando que uno de los dos tenga un patrimonio muy amplio, Claro, y el otro no exacto. tenga nada, y le digo, ya, pero si me engañas, te quedas sin nada, por ejemplo. No es mitad y mitad. Entonces, ¿podría quedar eso escrito? Hay capitulaciones con respecto a esos bienes, pero se debe regir por la ley aquellos bienes que se adquieren en el matrimonio. Correcto. Pero los adquiridos anteriormente sí se puede quedar registrado el acuerdo que ellos deseen realizar. Interesante eso, ¿eh? Es interesante porque las personas que tienen un patrimonio o quieren cuidar su patrimonio pueden desde antes advertir cualquier cosa que podría pasar en el futuro, y eso es validado por la ley. Yo he visto conflictos en separaciones de no personas tan cercanas, pero que he conocido los casos donde hay discusión por algo que para muchos podría ser una tontera, pero para ellos es muy importante, y yo creo que quienes tenemos algún sentimiento también lo podemos ver así. El tema de las mascotas, ¿quién se queda con la mascota regalona? Porque Estaba pensando los hijos, en eso. Es tema claro, eso hoy en día. los hijos, claro, es como claro la estructura, pero ¿qué pasa con las mascotas? No están dentro de la familia directamente, entonces es un bien, obviamente puede ser tomado de esa forma, legalmente hablando. ¿Qué Sí. pasa ahí? Bueno, esto de las mascotas tiene un carácter civil, así que ahí le voy a dar la palabra a Betty, porque en Chile la mascota no tiene un régimen jurídico distinto, es considerado un bien. Ujú. Entonces, y después me gustaría comentar una anécdota en relación a un caso que tuve de divorcio, donde tuvimos que regular algo en relación a la mascota. Sí, justamente hoy en día, por el déficit de natalidad que tenemos, y que hoy en día también el pensamiento un poco más moderno, no desean tener hijos, ¿ya? Y muchas veces para ellos sus hijos son las mascotas, ¿ya? Y como bien dice, viene un problema, porque resulta que me divorcio, no tengo hijos, pero ¿qué ocurre con las mascotas? La mascota come. Ayer justamente tuve una asesoría, resulta que no me está dando para nada, no tuvimos hijos, pero no me está dando para nada, así me dijo, para nada con respecto a la mascota. La mascota requiere que tengo que llevarla al veterinario, Claro. tengo que comprarle los medicamentos, Ujú. las inyecciones, operaciones, o sea, por parte baja me gasto más de 150.000 pesos cada vez que debo llevarla al veterinario, y resulta que él no me responde. Ella no ha venido a ver a la perrita, o sea, prácticamente se está exigiendo, y hay un tema ahí que yo creo que va a ir también más profundo Brian, que es la anécdota quizás que va a comentar, que justamente en relación a poco menos que pensar, debes darme alimentos, pagarme como casi pensión o casi cuidado personal, quien se hace cargo de la mascota, o las visitas porque te extraña, está viviendo un duelo desde nuestra separación. Claro. Entonces es complejo, a veces la gente lo ve muy por encima, Sí, son animales, claro. pero para la gente realmente son No, sus no, propios para quien- hijos. para quien Y lo es un tiene- tema que se va a tener que hacer cargo la ley. Muy pronto, lo más Muy probable. ¿Cuál es pronto. la, Así la es, anécdota sí. de Brian? Frente a la imposibilidad de dividir a las mascotas, Sí, bueno, sin se puede perjuicio partir en de la que a mitad. veces uno se queda con uno y con otro, me ha tocado un par de casos donde efectivamente estamos en un proceso de divorcio, hay mascotas involucradas, y me ha tocado regular, pero ya con efectos civiles, el hecho de visitas, ¿ya? Una especie de pensión de alimentos, pero jurídicamente sería una obligación de dar, ¿ya? Y pasan cosas porque, claro, una semana con uno, otra semana con otro, tú vas a pagar tal cosa, el otro va a pagar tal cosa, y hemos logrado llegar a acuerdos en relación a gatos, a perros, donde ha existido un real conflicto. Quizás los bienes no, pero es increíble el dolor, como lloran por quién se va a quedar con la mascota. Entonces, el día de hoy es algo muy relevante, y la anécdota es estos casos que nos ha tocado ver últimamente, y donde es importante entrar a regularizar algo que, si bien no son personas y no podemos aplicar esto, es posible utilizar ciertos aspectos civiles de las obligaciones con indemnizaciones de perjuicios si no se cumple con estos mínimos respecto a las mascotas. Pero igual yo pienso que los legisladores van a tener que ponerse... Sí, en un otros poco, países ya está claro, regulado. a la par con otros países, lo Sí, mismo que sí. iba a decir, en ese aspecto, porque no es un tema menor para mucha gente. Como tú dices, tal vez para algunas personas puede no ser irrelevante, si haces un perro, un gato, ¿qué tanto? Te regalo otro.
Pero no funciona así para la persona que se encariña con un ser tan especial. Una pregunta nos hacen otra vez, bueno, varias preguntas. Si yo recibo una propiedad en herencia y estoy casada en sociedad conyugal, ¿qué pasa si me divorcio? Y en el mismo caso recibo una propiedad en herencia y estoy casada con separación total de bienes. ¿Qué pasa con la propiedad en el divorcio? Hay dos casos distintos, pero con la misma pregunta. Bueno, al realizar el divorcio y realmente ese bien que fue adquirido por herencia es un bien propio, ¿ya? Por lo tanto, no le pertenecería en parte al excónyuge, por decirlo. No pasa a ser heredero. Del momento que se disuelve el matrimonio, ya no es heredero el excónyuge, ¿ya? Y la herencia adquirida es directamente de la persona a quien se le heredó. Correcto. O sea, independiente de la situación en que estén casados, con separación de bienes o en sociedad es un conyugal. bien propio, Es un bien no propio, le pertenece, igual, no le pertenece no a la le otra pertenece. persona. Solo a quien lo adquirió. Solamente a quien lo Aunque adquirió. el otro le diga, no, si tenéis que darme la mitad de la casa igual, porque si nos separamos. Y te cuentan ese cuento. Es como las personas que dicen, no me puedo casar contigo porque tú eras casada. Pero es que soy viuda, dice la niña, mi marido falleció. Sí, no te dio el divorcio antes de fallecer, así que te quedaste casada para toda la vida. No nos podemos casar. Y un cuento que todos sabemos que es falso. ¿Qué pasa en ese caso? En el caso del fallecimiento de uno de los cónyuges, estando casado con separación de bienes, si no hay otros herederos, todo pasa igual al cónyuge que queda vivo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si en este caso fallece la persona. Estamos hablando en el mismo caso, pero me estoy poniendo en el caso no de divorcio, sino que de fallecimiento. De fallecimiento, en este caso pasa directamente al primer orden sucesorio, si tuvo hijos, a los hijos y al cónyuge sobreviviente. Si no hay hijos y hay solo cónyuge sobreviviente, pasa al cónyuge y a los ascendientes. A los padres en este caso, si es que estuvieran vivos. Si es que estuvieran vivos. Y si no hay padres, solo al cónyuge. Y si no hay cónyuge ni ascendientes, que es el segundo orden sucesorio, pasa a los hermanos. Y si hay hermanos fallecidos, los representan los sobrinos. Y así sucesivamente hasta el quinto orden, que es el fisco. Correcto. Uy, que es la parte más complicada. Ahora, la última pregunta, se nos ha ido el tiempo. En este tipo de situaciones, si alguien tiene un conflicto, que piensa que puede haber un divorcio, tal vez una situación compleja, y está enfermo o enferma, y dice, pucha, lo más probable es que yo no dure mucho, y cuando me muera voy a quedarse con todas mis cosas. En vida, ¿qué puedo hacer para poder cambiar esos bienes de nombre, dejárselo, o no sé, establecer una sociedad, una SPA, y poner ahí los bienes y cosas que sean solo míos y no estén dentro del patrimonio? ¿Cómo se puede hacer ahí para que alguien proteja sus bienes de una situación conflictiva de este tipo? Bueno, hay varias situaciones que se pueden, en materia civil, que se pueden realizar, que en este caso es resguardar, justamente, sobre todo cuando existe una convivencia, que realmente su matrimonio legalmente se separaron, pero actualmente tiene otra persona, otra pareja, y adquirieron quizás en conjunto una propiedad. Obviamente, si esta persona a lo mejor va a fallecer, va a querer que no quede desprotegida su pareja nueva, claro. Su pareja. Y muchas veces en esos casos se realizan situaciones de compraventa del inmueble, en la cual le traspasan el inmueble directamente a esta persona, en este caso a la pareja, ¿ya? Esa es una de las figuras. Otra figura también, en la cual, como muy bien lo dijo usted, es formar una sociedad, y que realmente la sociedad, en virtud de los porcentajes, sean realmente los derechos que tengan respecto de estos bienes. Otra situación que también puede hacerse es realizar un testamento, en la cual la mitad legitimaria queda a los herederos forzosos, pero a la cuarta de libre disposición o de las mejoras, en este caso, como el nombre lo dice, mejorar a uno de los herederos forzosos, cosa que disminuye, en este caso, el patrimonio, la herencia, a la persona que no se desea heredar, por decirlo así. Claro que sí. Vamos con las consultas. Mi pareja tiene a su ex marido viviendo en una casa que ella adquirió antes del matrimonio. ¿Cómo lo puede sacar de esa casa, considerando que él posee otra propiedad de la cual también hace uso? No sé si se entendió la pregunta. Sí, okay. Se entendió. Bueno, para esos efectos existen acciones civiles, que tenemos la acción de precario, y tenemos también la acción de reivindicación.
Por lo tanto, esa persona puede demandar de acción reivindicatoria al excónyuge, claro, ¿sí? en el cual acredite si efectivamente tiene un título válido para poder estar allí. Ok. Yo compré una casa después de divorciarme. ¿Qué pasa? Si yo compré una casa después de divorciarme, ¿qué pasa ahí? Pregunta Mirta. Ya en ese caso se disolvió el matrimonio, ya se terminó el matrimonio y la sociedad conyugal, en caso de existir, terminó. Entonces el bien ya quedaría para la persona en particular. Correcto. Sí. Bueno, pero todas las consultas particulares que ustedes tengan, a veces son más detalles, aquí hice una pincelada nada más, ustedes tienen que dirigirse directamente a LegalFam. En su página web pueden encontrar la forma ahí de pedir una hora, de solicitar una audiencia para poder hacer todas las consultas que quiera directamente, www.legalfam.cl. Ahí estamos mostrando nosotros la página web, para la gente que ve por televisión, para los amigos de la radio, le contamos www.legalfam.cl. Qué complejo el tema, pero es importante aprender porque a veces las personas cometen errores o suponen cosas nada más y se quedan con las suposiciones y después se encuentran con la sorpresa. Y la idea es que estén bien asesorados siempre. Muchas gracias, Betty, por venir al Muchas programa. gracias a ustedes por la invitación. ¿Dijimos todo lo que querían decir o siempre faltan cosas? Bueno, podemos estar toda la noche acá conversando respecto de... No, y la gente seguiría conyugales, preguntando, claro. porque siempre hay dudas al respecto. Solo decir que cada caso es único, es particular, que si tienen dudas es importante que revisemos la situación en particular. Hay muchos derechos que protegen a las familias, usufructo, declaración de bien familiar, protección al cónyuge más débil. La ley ha creado muchas instituciones, pero es importante aplicarlas al caso en particular, asesorarse bien, y si están pasando por un proceso difícil, delicado, estamos como equipo LegalFam muy dispuestos a asesorarlos, a apoyarlos y representarlos en sus derechos. Muchas gracias, Brian, por venir al programa. Gracias también. Ok, Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a la pausa, a la vuelta.